Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase en el área de matemática. El día de hoy nuestro tema para trabajar es jugamos con patrones aditivos y multiplicativos. Entonces vamos a ver de qué tratan estos patrones aditivos y multiplicativos. Bien chicos, ahora van a observar la siguiente situación problemática para luego leerla y después responder. Entonces vamos a leer el problema. Dice, observa la tabla a tu derecha. En ella, Diego pintó un patrón que empieza en 5 y avanza 4 cada vez, pero olvidó pintar un cuadro. ¿Cuál es? Si observamos el cuadro y según el problema, podemos ver que el número 5 está coloreado de color plomo, es decir, el cuadradito donde está el número 5. Entonces también el problema nos dice que avanza 4 veces cada vez. Quiere decir que Diego va a avanzar 4 cuadraditos más. Del 5 llegará entonces al número 9. Y observamos que el número 9 o el cuadradito donde está el número 9 también está coloreado de plomo. Y así Diego fue avanzando de 4 en 4 y llegó al número 13, luego llegó al número 17, luego llegó al número 21 y finalmente llegó al número 25. Pero dice que él se olvidó de pintar un cuadro. Si avanza de 4 en 4, entonces, ¿qué número tendría que pintar? ¿Cuál sería el número que se olvidó de pintar? Observamos, miren ahí, que hay un cuadrado que tiene el contorno de color rojo. Y ahí en ese cuadrado está el número 29. Quiere decir que ese es el número que Diego se olvidó de pintar. ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, esa es la respuesta, el número 29. Ahora vamos a recordar que para hallar los patrones aditivos o multiplicativos debemos de hacer lo siguiente. Pero, chicos, los patrones aditivos o multiplicativos se refieren a patrones de suma, de adición. Y multiplicativos, obviamente, a la multiplicación. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para poder hallar estos patrones? Lo primero que tienes que hacer es observar si los patrones tienen una misma frecuencia de aumento. Quiere decir si los números tienen una misma frecuencia de aumento. ¿Sí? Luego, paso número 2, ir colocando el patrón que se va repitiendo para poder completar el dato solicitado. Miren, ahora vamos a observar dos casos. En el primer caso tenemos un patrón aditivo, es decir, un patrón de suma. Tenemos el número 5, 9, 13, 17, 21. Y miren, del 5 al 9, ¿cuánto aumentó? 4. ¿Sí? Porque para comprobar podemos decir que 5 más 4 es 9, 9 más 4 es 13, 13 más 4 es 17 y 17 más 4 21. Entonces su frecuencia de aumento es más 4. ¿Y cuál es el patrón ahí? El número 4. El número 4. ¿Sí? Observamos que el patrón aditivo está permitiendo que vaya en aumento la sucesión de números. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a los patrones multiplicativos. Miren, observamos ahí, dice, son una lista ordenada de números que se relacionan a través de un patrón formando una secuencia multiplicativa. Entonces, ahí observamos los números 17, 51, 153, 459 y 1377. Si se dan cuenta, se está multiplicando cada número por 3. 17 por 3 es 51, 51 por 3 es 153, 153 por 3 es 459 y finalmente 459 por 3 es 1377. ¿Sí? Quiere decir que el patrón en esos números sería el por 3.
porque multiplicando cada número por 3 me sale el número que sigue. En esta secuencia, donde el patrón es multiplicativo, notamos también que el aumento es una sucesión, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces quedó claro que es un patrón aditivo y que es un patrón multiplicativo, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos ahora a la siguiente actividad. Miren, observamos ahora una sucesión de números. Los números son 250, 240, 230, 220 y 210. Y ahí hay una línea, un espacio en blanco. Luego está el número 190, 180 y 170. ¿Qué pasó en esa sucesión de números? Está incompleto. Ahí falta un número para poder completar la sucesión. Si te das cuenta, esta sucesión de números también tiene un patrón. ¿Y cuál será el patrón? ¿Y el patrón disminuye o aumenta? A ver, saca tu lápiz y tu hoja de borrador y realiza la siguiente sucesión. ¿Cuánto te sale la respuesta? ¿Qué número es el que falta? Miren, observamos a dos niñas que están sacando sus operaciones. Están realizando sus operaciones y también observamos un cuadro donde hay números, pero ninguno de esos números es la respuesta. Pero una de las niñas dice 200. La otra niña dice, correcto, es 200. ¿Ya? Y luego el niño dice, sí, 200. Y en el cuadro observamos el número 200. Entonces sí, la respuesta o el número que falta para completar esa sucesión de números es 200. Y el patrón es 10. Será menos 10, ¿verdad? Porque va disminuyendo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, está clara ahí la respuesta. Bien, ahora vas a realizar las actividades en el cuaderno de matemática. Recuerda escribir con lápiz. Pero antes, siempre tienes que escribir la fecha del día de hoy, miércoles 27 de mayo del 2020. Y el título es Jugamos con patrones aditivos y multiplicativos. Luego vas a escribir las actividades. La primera actividad es, vamos a leer los problemitas, ¿ya? Dice, Pedro puso 70 vasos plásticos en una bandeja, 80 en la segunda bandeja y 90 en la tercera bandeja. Siguiendo el patrón, ¿cuántos plásticos pondrá Pedro, en la cuarta bandeja? Miren, fíjate los datos del problema. 70 vasos, 80 vasos y 90 vasos en la tercera bandeja. Entonces, ahí tienes que descubrir cuántos plásticos pondrá en la cuarta bandeja. ¿Sí? Pero para que descubras cuántos plásticos vas a poner, o Pedro va a poner en la cuarta bandeja, tienes que darte cuenta el patrón. ¿Sí? ¿Cuál es el patrón? De cuánto en cuánto aumenta cada número. Vamos al segundo problema. Eva puso 18 perlas para hacer un collar en una caja, 22 perlas en la segunda caja y 26 en una tercera caja, 30 perlas en una cuarta caja y 34 perlas en una quinta caja. Siguiendo el patrón, ¿cuántas perlas pondrá Eva en la sexta caja? Como te dije en el anterior problema, tienes que fijarte cuál es el patrón de cada secuencia de números para que tú, sumando el patrón, te dé la respuesta del número que sigue. Y así, sucesivamente, vas a hallar la respuesta de los números siguientes. ¿Sí? Y de la misma forma vas a realizar el problema que sigue, el tercero, luego el cuarto y luego el quinto. ¿Sí, chicos? Entonces, en esto consiste los problemas. Ahora vamos a la siguiente actividad. Chicos, estos problemitas son parecidos a los problemas de la diapositiva anterior. Dice, Pepa mandó 18 mensajes de texto en septiembre,
27 durante octubre, 36 en noviembre, 45 en diciembre y 54 en enero. Al igual que el problema anterior, ahí tienes que hallar el patrón. ¿Cuál es el patrón? Y luego vas a sumar con el patrón, ¿sí? Para que te dé el resultado del siguiente número. Y de la misma forma, como te vuelvo a repetir, vas a hacer el problema que sigue en esta diapositiva. ¿Sí, chicos? Muy bien, ahora vamos a la última actividad. Chicos, ahora lo que tienes que hacer en esta actividad es encontrar el patrón multiplicativo de cada ejercicio. En las actividades anteriores encontraste problemas, pero ahí tenías que hallar el patrón aditivo. Ahora en esta actividad lo que vas a hallar es el patrón multiplicativo. Por ejemplo, en el ejercicio A tenemos los números 10, 20, 40 y 80. Entonces, si queremos multiplicar o hallar el patrón multiplicativo en este caso, el número 10, ¿por qué número tendría que multiplicar para que el resultado me salga 20? Y el número 20, ¿con qué número tendría que multiplicar para que me salga 40? Y lo mismo con el 40, ¿qué número tengo que multiplicar para que el resultado me salga 80? Y así sucesivamente tengo que completar los espacios en blanco. Por ejemplo, 10 por cuánto me da 20. A ver, 10 por 1 es 10, 10 por 2, 10 por 2 es 20, ¿sí? Entonces, he multiplicado por 2. A ver, si el patrón es por 2, ya lo hallé, entonces quiere decir que también el número 20 tengo que multiplicarlo por 2. A ver, vamos a multiplicar por 2. 20 por 2, ¿cuánto es? 40. Sí, muy bien, es 40. Y 40 por 2 es 80. Muy bien. Y 80 por 2, ¿cuánto es? 160, ¿verdad? Y 160 por 2, ¿cuánto es? 320, ¿sí? Muy bien, entonces el patrón multiplicativo del ejercicio A es por 2, ¿sí? Va aumentando al multiplicar por 2, ¿sí, chicos? Y así lo mismo vas a hacer en los ejercicios que siguen, ¿sí, chicos? Muy bien, entonces yo los dejo para que trabajen y nos encontramos en una nueva clase de matemática. Que tengan un bonito día, cuídense mucho.